Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos a MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seir, soy médico veterinario y conductor de este espacio y estamos en la temporada de internados 2025 con las y los estudiantes de la rotación de emergencias y cuidado intensivo y hoy día tenemos un especial 18 con algunas emergencias clásicas que ocurren en fiestas patrias, muy importante manejarlas por parte de los equipos de urgencia, los equipos clínicos y también de conocimiento general de los tutores. Estamos con Sofía Moya, Lucía Peterson, ambas estudiantes de sexto año, licenciadas en Medicina Veterinaria, internas de la rotación de internado de pequeños animales y están en su rotación de emergencias y cuidados intensivos. Bienvenidas, muchas gracias por participar de manera voluntaria de este podcast edición 18. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Sofía, Lucía? Vamos a introducirlo con aro. En la clínica llegó un gato con mirada desfasada. Saltó mal del tejado y la cosa fue pesada. El perro, por otro lado, tras un choque en la alameda, llegó con el cráneo hinchado y la conciencia bien a media. Muy bien, con esta maravillosa palla 18 vamos a introducir el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Muchas gracias por la preparación. No sé si lo hizo ChatGPT en la palla o fue autoría propia. Pero vamos a hablar hoy día del TEC, del traumatismo encefalocraniano. Y lo primero que vamos a preguntar es, ¿qué es el TEC? ¿Qué es el traumatismo encefalocraniano? ¿Es un golpe en la cabeza cualquiera? ¿Qué características, qué criterios tiene que tener como para que podamos decir este animal está tequeado, ¿cierto? Y obviamente después vamos a ir conversando de los tratamientos, cómo llega el animal, cómo lo identificamos. Pero primero, ¿qué es el TEC? Bueno, esto está definido como una lesión estructural o disrupción fisiológica del cerebro inducida por una fuerza externa. En medicina humana existen ciertos criterios clínicos para definir qué es lo que es un TEC, donde tiene que cumplir por lo menos con uno de estos, que pueden ser pérdida o disminución de estado de conciencia, alteraciones del estado mental, déficits neurológicos o presencia de una lesión intracraneal. Sí. Perfecto, muy importante porque muchas veces uno dice, oye, este animal tiene un TEC y no cumple criterio o cumple más de uno. Entonces es súper importante, es muy clásico, como bien ustedes decían, en medicina humana, uno dice, si no hay pérdida de conciencia, no hay alteración, no se clasifica como TEC, ¿cierto? Debe cumplir algunos de esos criterios para entender que hay realmente una lesión. Si no hay la lesión, independiente de que el trauma haya sido de una energía importante, si no hay ni una lesión y tal vez la compliance logró absorber el impacto, ¿cierto?, de la energía y canalizarla bien, a lo mejor no hay lesión, independiente de la energía del trauma. Claro. También es una lesión que es un poco frecuente y generalmente se debe a accidentes automovilísticos, caída o mordida. En una encuesta que se realizó a 182 veterinarios, ellos indicaban que ellos recibían 1 a 5 casos de TEC mensualmente. Así que es bastante frecuente, la verdad. Sí. Y es importante también notar que no todo incidente de trauma craneano genera un TEC. O sea, en otro estudio se demostró también que solo el 25% de los caninos que sufrían algún trauma severo, por ejemplo, tenían TEC finalmente. Bien, y para estas fiestas patrias es súper importante contextualizando en el tema y en la fecha, porque evidentemente la incidencia de accidentes aumenta, ¿cierto? Sí. Aumenta en medicina humana, la cantidad de lamentablemente fallecidos aumenta cada año, ¿cierto? El conducir bajo los efectos del alcohol y también la gente sale y viaja con sus mascotas muchas veces. Y por lo tanto también, si hay un accidente de tránsito, por supuesto, a 100 kilómetros por hora, la energía del impacto es muchísima, ¿cierto? Técnicamente la energía es la velocidad por el peso, por la masa del animal. Si un animal pesa 50 kilos por 80 o 100 kilómetros por hora, obviamente los traumas son de miles de kilos de energía, así que son traumas bien de alta energía, básicamente, ¿cierto? Y normalmente aumenta la incidencia de emergencias y accidentes como esto que viene aquí. Entonces, ¿cómo identificamos un paciente que tiene un TEC? ¿Cómo llega a la clínica? ¿Cómo identificamos este paciente que entra a la sala de urgencias y el tutor refiere, por ejemplo, que cayó de altura, ¿cierto? O fue atropellado por un automóvil a alta velocidad. Bueno, la verdad es que estos pacientes, como usted menciona también, son muchas veces por accidente y llegan politraumatizados, entonces cuando primeramente llegan a la urgencia hay que hacer el abordaje clásico, que sería, por ejemplo, haciendo el ABCD, viendo la vía aérea, la respiración, el estado cardiovascular y las difusiones neurológicas. Y también es muy importante hacer una anamnesis detallada, exploración física, exploración neurológica y la estabilización del paciente. El abordaje inicial es necesario para realizar la buena anamnesis, por ejemplo, saber cómo fue la lesión, si el paciente convulsionó, si perdió la conciencia, si era capaz de deambular después del incidente, entre otras cosas, y también la capacidad del paciente como de
de caminar y todo después de esto, y aquí eso nos va a hablar un poco de qué tan grave fue la lesión y él pues, nos va a dar un poco más de indicios para el pronóstico de este paciente. Claro, y al realizar el examen clínico también es muy importante evitar la manipulación excesiva de la cabeza, del cuello y la columna vertebral, ya que pueden haber lesiones que no hemos detectado. Y también se indica que es muy importante en los pacientes, ahora solo hablando de un paciente traumatizado, explorar también el canal auditivo, con otoscopio para evaluar la integridad de la membrana timpánica y descartar la presencia de líquido, tanto en oídos como nariz, porque se puede haber generado en la fractura una fistulación y que haya una salida del líquido cefalorraquídeo. Pero finalmente el paciente que nosotros vamos a sospechar de TEC, que es después de haber hecho esta evaluación del paciente traumatizado, politraumatizado, vamos a tener algunos criterios clínicos. Dentro de los más utilizados están los cambios en el estado de conciencia, los cambios en el tamaño de las pupilas, asimetría, respuestas a otros déficits de nervios cranianos disminuidos, también la presencia del reflejo de Cushing, evidencia externa de trauma, evidencia de convulsiones, cambio de postura y habilidad de ambular, y también, muy importante, utilizar la escala de coma de Glasgow modificada. Muy bien. ¿Qué es el reflejo de Cushing? Todo esto. Bueno, el reflejo de Cushing es una manera que tiene el cuerpo de intentar compensar este aumento de la presión intracraniana, ya que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Y también hay que considerar que la presión intracraniana depende, por la teoría de Monroe-Kelly, que está el componente cerebral, el componente vascular y el componente líquido cefalorraquídeo. Y estos tres se encuentran en un equilibrio delicado para mantener la presión intracraniana adecuada. Pero, por ejemplo, en el caso de un TEC, por ejemplo, se produce edema cerebral y aumenta el volumen del cerebro y, por tanto, el cuerpo va a intentar disminuir tanto el componente cefalorraquídeo como el componente sanguíneo. Y el reflejo de Cushing lo que hace es generar una hipertensión sistémica que busca que haya menos llegada de sangre al cerebro y después el seno carotídeo detecta esto y lo intenta compensar con una bradicardia refleja y también se genera una hiperventilación o cambios ventilatorios porque también el CO2 regula un poco la vasodilatación o vasoconstricción cerebral. Entonces el paciente con TEC se va a sospechar un paciente que tiene aumento de presión intracraniana cuando tiene bradicardia, hipertensión y alteraciones ventilatorias. Muy bien. La verdad que si bien no es tan temprano el reflejo de Cushing en la clínica, es muy evidente cuando el animal lo presenta. Y normalmente uno o cree que tiene reflejo de Cushing primariamente cuando el animal tiene disnea. Eso es como porque seguramente no le estamos midiendo la presión al tiro. Cuando un animal viene con disnea, lo primero que vamos a hacer es ir a tomar la presión y ver su pulso. Y si está hipertenso y está bradicárdico, ya diagnosticamos patognomónicamente con esos tres elementos que el animal tiene un aumento de presión intracraniana. Así que, claro, si bien no es tan temprano, en la clínica es muy recurrente y fácil de diagnosticar, es un elemento muy fácil de diagnosticar. A veces hay animales que presentan ciertos niveles de presión intracraniana que no tienen reflejo de Cushing como tal o que se van a demorar en tenerlo, pero si lo tiene es porque sí o sí tiene aumento de presión intracraniana y hay que tratarlo como tal. Y como decía Lucía, es un paciente que hay que manejar de manera delicada, sin movimientos bruscos, ¿cierto? Cualquier movimiento puede aumentar la presión intracraniana. Sabemos que la curva de presión más o menos bastante estable, pero llega a un pic que sube violentamente, claro, ¿cierto? Y se hernia, y cuando ya se hernia, obviamente el cerebro no hay mucho que hacer, y por lo tanto tenemos que evitar llegar a esa presión de 40, 50 milímetros de mercurio, que ya son las presiones donde 60 ya va a estar herniado probablemente, entonces debemos evitar llegar a esa presión. Bueno, ¿qué manejo entonces hacemos con este paciente? Si el paciente tuvo pérdida de conciencia, por ejemplo, tiene algunos de estos reflejos, tiene estado de conciencia deprimido, eventualmente puede tener reflejo de Cushing positivo, ¿cómo partimos con este paciente? Bueno, no sé, Lucía, tú ibas a... Sí, perdón. El manejo igual, claro, es complejo y comprende varios factores, siendo uno de los más importantes el manejo de la hipertensión intracraneal, finalmente, ya que esta es la que causa la hipoxemia y la isquemia. Y uno de los manejos más simples que se pueden realizar es el tener el paciente con la cabeza elevada en 30 grados, colocando una manta, una almohada, que eleve de los hombros a la cabeza y teniendo mucho cuidado, eso sí, de no comprimir la vena yugular, ya que esto podría generar un aumento súbdito en la PIC. También es importante
disminuir el edema cerebral, por lo que se utilizan algunas soluciones hiperosmóticas, como lo son el manitol y el suero hipertónico, de suero salino, por ejemplo, el 7,5%. Estos arrastran el agua desde el parénquima cerebral hacia el intravascular y de esta forma disminuyen el edema cerebral. Ambas sustancias de estas tienen distintas características y en realidad no está muy demostrado que se prefiera usar una por sobre la otra. Perdón. Por un lado, por ejemplo, el manitol es un diurético osmótico y disminuye la viscosidad sanguínea y la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces se utiliza en bolos de 0,5 a 1 gramo kilo durante 15 minutos, de 15 a 20 minutos cada 3 a 6 horas y hasta 3 bolos en 24 horas. Mientras que por el otro lado, el suero hipertónico se genera un aumento temporal de la volemia y se utiliza en bolos de 1 a 5 ml kilo durante 10 a 15 minutos. ¿Y por qué nosotros podríamos elegir o uno o el otro si tuviera los dos en la clínica, por ejemplo? Tengo disponible suero hipertónico, tengo disponible manitol. ¿Qué elementos me podrían llevar a elegir uno u otro? Uno al final lo elige un poco por las características del paciente. Si el paciente, por ejemplo, está hipovolémico o deshidratado, se prefiere el uso de suero hipertónico, ya que el manitol también es diurético. Y si el paciente se encuentra con hipernatremia, se prefiere el manitol para no contribuir a aumentar más el sodio. Perfecto. Solo quiero aportar que respecto a la ingurgitación de la vena yugular, que muchas veces los pacientes que vienen con traumas craneanos, torácicos, abdominales. Entonces, el trauma torácico normalmente se manifiesta con un aumento de presión intratorácica, como por ejemplo un neumotórax a tensión. Y eso efectivamente es tremendamente perjudicial para la presión intracraneana. Entonces, también la liberación de la presión intratorácica a partir de una toracocentesis, por ejemplo, con un tubo de tórax y drenarlo rápido, es importantísimo, porque en la medida que ese tórax esté con más presión y no pueda drenar la vena yugular, va a aumentar mucho más la presión intracraneana. Entonces, también la evaluación, obviamente, si bien probablemente nos vamos a enfocar en el aumento de PIC, también es importante evaluar la cavidad torácica, establecer si hay un nivel de neumotórax o humotórax. Neumotórax va a ser peor, digamos, desde ese punto de vista, porque va a disminuir la presión negativa de la caja torácica, va a aumentar la presión y eso hace que se ingurgiten las venas yugulares, unilaterales o bilaterales, no pueda drenar y aumente progresivamente el PIC. Entonces, el manejo torácico también es súper importante en estos pacientes, o descartarlo o manejarlo rápidamente. Claro. También otras cosas que queríamos mencionar respecto al tema de cómo manejar el aumento de presión intracraniana, es que también, por ejemplo, en algunos estudios se había considerado la furosemida como para intentar eliminar más líquido, pero este manejo ya no se recomienda, ya que estudios mostraron que no aportaría ningún beneficio a la disminución del aumento de la presión intracraniana y que incluso podría generar más alteración en el paciente, como alteraciones electrolíticas, mayor deshidratación, entre otras cosas. Y por otro lado, una cosa que sí se puede realizar, pero no es tan común verlo, es la craneotomía descompresiva, que es un procedimiento quirúrgico donde se extrae una parte del cráneo y esto permite disminuir la presión intracraniana y también que el cerebro edematizado se reacomode, evitando, por ejemplo, hernias cerebrales, como ya mencionado antes. Y este fragmento de hueso extraído se puede guardar o reemplazarse en el futuro una vez que ya se regularice todo el trauma encefalocraniano, se puede reemplazar por una placa, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo se indica esta técnica? Es cuando hay fracturas deprimidas, también cuando hay, por ejemplo, un trauma penetrante en el que se requiere retirar los fragmentos de hueso o contenido que puede haber ingresado desde el exterior, y también en caso de hematomas epidurales o subdurales de gran volumen o que están afectando marcadamente la función neurológica. Perfecto. ¿Algo más que podamos hacer en el manejo inicial? Sí, también tenemos todo el tema de la oxigenación y la ventilación, que es fundamental. Se debe mantener una presión arterial de oxígeno lo más cercano a lo fisiológico, que son 80 milímetros de mercurio, si es que el paciente está respirando aire ambiental, y mantener una saturación de oxígeno mayor al 94%, y para ello, por ejemplo, se puede utilizar máscara o instalar una cánula nasal, administrando 100 ml kilo minuto para entregar una FiO2 de 40% o 200 ml kilo minuto para una FiO2 de 60%. Y esto se tiene que ir titulando el volumen según lo que vayamos viendo en el paciente con medición de gases arteriales y también viendo la saturación. Ahora, lo que ya había mencionado antes también es que el CO2 sanguíneo es fundamental monitorearlo en estos pacientes, ya que generan vasodilatación, vasoconstricción cerebral. Por ejemplo, si hay una hipocapnia, se genera una vasoconstricción cerebral. En cambio, cuando hay una hipercapnia, se genera una vasodilatación. Entonces, si tenemos niveles puede ser bastante complicado, porque si tenemos
una hipocapnia muy marcada, puede haber una vasoconstricción demasiado marcada y se puede generar isquemia en el cerebro. Y por otro lado, si tenemos una hipercapnia, se puede generar vasodilatación y esto podría empeorar el aumento de presión intracraniana. Por lo que en pacientes donde se encuentran con alteraciones ventilatorias muy marcadas o con ya un aumento de la presión muy importante, se recomienda más intubar y mantenerlo con ventilación mecánica para poder regular muy bien estos valores de CO2 y lo ideal es mantenerlos entre 35 y 40 milímetros de mercurio de CO2. Perfecto. Y otra cosa muy importante a como cubrir es, en especial en los pacientes, bueno, porque vienen por trauma, es el manejo del dolor. Esto no solo como que ayuda también al dolor, sino que también puede controlar la presión arterial, la perfusión, la oxigenación cerebral e incluso disminuir la PIC. Totalmente. Parte del dolor, de la fisiopatología del dolor va a ser el aumentar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca, lo que va a aumentar la presión, por supuesto. Y también, desde el punto de vista del consumo de oxígeno, siempre es buena estrategia disminuir el consumo de oxígeno, sobre todo cuando el aporte puede ser limitado, no podemos regularlo. Trabajar al otro lado de la ecuación para que este paciente no entre en shock, además, y en una falla hipoperfusiva, ¿cierto? Y no pueda hacer intercambio gaseoso. Así que el manejo del dolor es fundamental también en estos pacientes. Sí. De hecho, como hablando de lo de del metabolismo, la baja de temperatura también se ha postulado como una como herramienta neuroprotectora. Si bien no está tan bien implementada aún, en humanos, por ejemplo, se busca mantener temperaturas de 32 a 34 grados, que son bajísimas, pero claro, esto reduce la liberación de aminoácidos excitotóxicos, la producción de citoquinas proinflamatorias y disminuye las señales excitatorias que pueden provocar la muerte celular, lo que al final previene la necrosis, apoptosis y reduce el edema cerebral. Sí, efectivamente en medicina humana se utiliza muchas veces en pediatría, probablemente está más descrita. En medicina veterinaria no está bien descrita la hipotermia terapéutica como tal, pero sí, hoy día recomendaciones son de que si el paciente llega relativamente frío, no entibiarlo activamente, ¿cierto? Es decir, que se vaya entibiando por sí solo con una mantita, pero no calentamiento activo. Lo que sí sabemos es que el calentamiento activo rápido sí empeora su pronóstico. Por lo tanto, eso puede ser un buen tips para los clínicos, ¿cierto? Un paciente que llega con cierto nivel de hipotermia, ir controlándosela, tiene que ir subiendo su temperatura, pero de manera gradual, por la generación de calor propio, mitocondrial, digamos, por generación de ATP, y no necesariamente por calentamiento activo, porque eso podría incidir en su pronóstico. ¿Algún manejo más de urgencia? Bueno, también algo muy fundamental en estos pacientes es el manejo de las convulsiones, que son bastante comunes en los pacientes con TEC, y se clasifican en inmediatas cuando ocurren dentro de las primeras 24 horas desde el accidente, tempranas cuando ocurren de 24 a 7 días post-accidente y ya tardías cuando ocurren después de esta semana. Estas deben manejarse de forma agresiva, ya que las convulsiones también aumentan, o sea, generan un aumento en la presión intracraniana, lo que empeora aún más el cuadro del paciente. Entonces, el manejo inicial se realiza con benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam, a 0,5 miligramos kilo intravenoso, o también incluso se puede usar intrarrectal en caso de que no haya acceso venoso todavía, y se pueden dar hasta 3-4 bolos repetidos cada 5 o 10 minutos hasta que se detenga la convulsión. También se puede utilizar midazolam de a 0,2 a 0,5 miligramos kilo intravenoso o también intranasal. Y si esto funciona, se puede pasar a fármacos antiepilépticos como el fenobarbital o el levetiracetam a 20 a 30 miligramos kilo intravenoso, y eso de repetirse cada 8 horas. Pero hay que tener en consideración que si el paciente no responde a estos manejos, ya hay que seguir el escalamiento de las medidas según, por ejemplo, el consenso ACPIM del manejo del paciente en estatus epiléptico y clúster convulsivo, que ya se mencionan otras medidas que ya mencionaba en la primera y segunda línea, pero ya pueden venir cosas más complejas como infusiones continuas de ketamina, de dexmedetomidina o incluso el coma inducido con propofol o en algunos casos anestésico inhalatorio. Y también muy importante recalcar que, bueno, esto parece un poco controversial, pero en general se recomienda que, aunque el paciente no presente convulsiones, se realice una terapia anticonvulsiva profiláctica durante los primeros 7 días desde el accidente, por ejemplo, con benzodiazepinas o fármacos como el levetiracetam, entregado a ritmo horario, como se mencionó antes, y después de esos 7 días evaluar si es que el paciente no presenta actividad convulsiva, se podrían suspender los fármacos. Muy bien, muy completo el abordaje, ¿cierto?, del manejo del paciente politraumatizado, que además sospechamos, tenemos confirmación de que tiene un aumento de presión intracraneal, un traumatismo encefalocraneal. Después del manejo inicial de estabilización del paciente, una vez que el paciente ya está con toda esta terapéutica, ¿cierto?, está manejada la ventilación, pasado los fármacos, ya sea manitol o solución salina hipertónica,
estamos bajando la presión o no tiene un signo evidente de catching, por ejemplo, no ha convulsionado ya, logramos estabilizarlo hemodinámicamente este paciente y ventilatoriamente. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que podemos realizar este paciente para eventualmente tratar de valorar, por ejemplo, una hemorragia, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Cuál es la ubicación? Si se puede descomprimir, ¿qué viene, digamos? ¿Qué es lo que sigue? Claro, como un paciente en general, igual siempre se recomienda hacerlo una base de datos mínima, con exámenes de sangre, gases, hemograma, perfil bioquímico, electrolitos y entre otros, pero específicamente para los pacientes en los que sospechamos o ya tenemos más o menos la confirmación de que tiene TEC. La más valiosa son las pruebas imagenológicas, especialmente la tomografía computarizada, ya que aunque esta no tiene una tan buena resolución de los tejidos blandos en comparación con la resonancia magnética, los resultados son mucho más rápidos y permiten una mejor visualización de las hemorragias agudas, como usted decía, y las estructuras óseas. Bueno, al inicio las hemorragias se ven hiperatenuantes, pero a medida que pasa el tiempo y comienza la reabsorción del coágulo, se empiezan a ver hipoatenuantes. Esto es importante ya que se podía confundir con edema cerebral. En este caso de nuestros pacientes, lo ideal sería iniciar con un TAC y luego, según la evaluación del paciente, poder hacer la resonancia magnética para identificar con más detalle los hematomas o hemorragias y contusiones parenquimosas y edemas persistentes. Sin embargo, bueno, el TAC no está tan ampliamente disponible en nuestro país y por lo tanto podría ser también una aproximación inicial, una radiografía de cráneo para evaluar la presencia de fracturas y si estas se encuentran deprimidas. Y bueno, y como contexto paciente politraumatizado, también revisar la columna y otros segmentos para otras fracturas que puede haber presentado. Y lo que también es muy importante destacar en esta parte es que está contraindicado el análisis de líquido cefalorraquídeo, ya que al tomar la muestra podríamos generar o predisponer a una hernia encefálica. Sí. Perfecto. Algo que no les pregunté, ¿cómo podemos ir evaluando o tratar de evaluar la presión intracraneana del paciente en específico? ¿O hay mecanismos para poder capturar la presión real o acercarnos a ella con una sensibilidad buena, digamos? Sí, la verdad es que la monitorización de la presión intracraneana es un poco compleja y existen métodos invasivos y no invasivos. Dentro de los métodos invasivos, por ejemplo, se encuentran los drenajes ventriculares externos y el monitoreo intraparenquimatoso, que estos son más utilizados en medicina humana, pero igual van un poco en retirada por el riesgo de infecciones, hemorragias, el dolor asociado y que son bastante complejos de realizar. Y dentro de los no invasivos, que son los que estamos empezando a utilizar más en veterinaria, están la medición de la dilatación del diámetro de la vaina del nervio óptico mediante ecografía transocular. También se puede estimar mediante Doppler y también se puede ver en resonancia magnética. Y todas estas evaluaciones indirectas de la PIC pueden ofrecer una opción más accesible y más rápida, más fácil de realizar en las clínicas veterinarias. La que más por lo menos según yo, nos llamó la atención o nos gustó fue la medición ecográfica del diámetro de la vaina del nervio óptico, que en gatos y perros se ha mostrado que es medible como de forma fiable. Claro, igual tiene como las limitaciones de que uno también tiene que saber hacer la técnica y hay que entrenarse en eso. Pero esto funciona ya que la vaina del nervio óptico es una extensión anatómica de la dura madre y el espacio subaracnoideo que lo rodea se continúa con el espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces el aumento de la PIC puede generar como un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo desde la cavidad intracraneal hacia este espacio. Y bueno, y si es que a alguien le sirve, encontramos que como lo normal en gatos es que mida de 1,23 más o menos 0,11 milímetros. Bien, efectivamente la técnica yo también coincido que se está empezando a ocupar harto. Yo creo que cada vez encontramos que tiene mayor sensibilidad, tiene corrección por peso, por raza, por sexo, ¿sí? Incluso macho, hembra y por ojo derecho e izquierdo, pero eso es una tabla que uno puede ver rápidamente. Claro. Y la verdad que es una técnica muy rápida de hacer si uno sabe hacerla, muy poco invasiva, muy segura, muy barata y podemos ir monitoreando, aunque a veces no sea tan sensible, lo que nos permite es ver tendencias, si va disminuyendo, claro, aumentando, eso sí nos permite ver y por lo tanto es un súper buen acercamiento a entender si el paciente va mejorando, va empeorando, se va manteniendo y si tenemos que cambiar la terapia o estamos en un buen camino, ¿cierto? Sí.
Bien, ¿cuál es el pronóstico de este paciente tequiado? La verdad es que es bastante variable, pero va en general de reservado a malo. Y hay varios factores pronósticos, como por ejemplo la hiperglicemia y el exceso de base en gasometría, donde la hiperglicemia, como mencioné, y menor cantidad de exceso de base, entonces se asocian a mayor mortalidad en caninos, y también muy importantes los valores de la escala de coma de Glasgow modificada. Mientras más bajos sean estos valores, peor es el pronóstico del paciente. Y también hay otras herramientas útiles, como hay una score de triage de trauma animal, donde puntajes mayores a 9 también se asocian a una menor supervivencia, ya que mientras más daño en más sistemas tiene el animal, mayor puntaje. Y también encontramos un sistema de puntuación que se llama CORET-CT, que es para los hallazgos encontrados en el TAC, donde, por ejemplo, se van puntuando por ejemplo, presencia de hemorragia, fractura, asimetría ventricular, entre otras, y se asoció que los pacientes que tienen 3 puntos o menos tienen mayores probabilidades de supervivencia. Entonces, la verdad es bastante complejo, y lo importante de todas estas mediciones es hacerlas de forma seriada. Por ejemplo, hacer un Glasgow al momento de ingreso del paciente, después de los tratamientos, y así constantemente para ver cómo va progresando. Y en cuanto a cuándo dar de alta al paciente, algunos autores sugieren guiarse por estos mismos valores de la escala de Glasgow, donde por ejemplo un autor mencionaba que se podría dar de alta cuando el paciente ya alcanza una puntuación sobre 15 puntos en dicha escala. Y bueno, igual, aunque se den de alta los pacientes, estos pueden tener muchas alteraciones a posterior, como por ejemplo coagulopatía, neumonía, sepsis, diabetes insípida, epilepsia postraumática, cambios de comportamiento, déficits visuales, entre otros, por lo que el monitoreo es fundamental después de que se vayan de alta, y por ejemplo controles neurológicos, algunos van a necesitar rehabilitación física. Entonces la verdad que es un proceso muy largo, ya pasado el tiempo inicial de estabilización y hospitalización. Bastante complejo. Hablando de la hiperglicemia, en épocas pretéritas de la medicina veterinaria dábamos corticoides a todos los pacientes que llegaban choqueados, ¿cierto? Y la controversia con el tiempo, y luego varios años sabemos que no tenemos que darle corticoides justamente por la hiperglicemia que generan, lo comentaba la PIC. Y lo otro, en medicina veterinaria probablemente no lo tenemos tan delimitado, pero en medicina humana muchas veces, por ejemplo, el score de la escala de Glasgow, que es distinto y tiene puntajes distintos en humanos que en animales, pero por ejemplo, ciertas recomendaciones clásicas eran que si el Glasgow daba bajo 8, por ejemplo, el paciente había que intubarlo. Entonces, tenían score de corte que en medicina veterinaria no lo tenemos tan determinado de esa manera. Es más una evaluación clínica, más que decir si tiene tal puntaje va la intubación. Hoy día la intubación sabemos que en trauma humano está bastante controvertida. Hay autores que cada vez la recomiendan menos, claro, porque también hay un pool de maneras de ventilar a un paciente sin entubarlo, por ejemplo, con CPAP, BiPAP, cánulas de alto flujo, que en veterinaria no las tenemos tan disponibles. Entonces, en general, nuestro medio prácticamente es pasar de una mascarilla a un tubo y no tenemos intermedios. También sabemos que la intubación genera otros problemas hemodinámicos, ¿cierto? Sobre todo si es traumas torácicos, además. Entonces, tenemos una línea que más que por un puntaje, es por una evaluación clínica. Sin perjuicio que sabemos hoy día también que las ventilaciones tipo CPAP, cánulas de alto flujo, son tremendamente importantes y tenemos que poco a poco ir implementándolas. Bien, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna conclusión de su trabajo de TEC? Nuestra conclusión es: el Glasgow veterinario me ayuda para evaluar si el compadre está consciente o se empieza a complicar. Que el TEC no es cosa de juego, ni en felino ni en canino. Hay que estar bien preparados, con saber y buen camino, porque salvar una vida, aunque sea de 4 patas, es honor de veterinario y pasión que nunca se achata. Muy bien, maravillosa Supaya, muchas gracias por haber participado en este podcast, este especial 18ero, este video podcast. Recordemos que MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos encontramos en la temporada de internados 2025 con las estudiantes Sofía Moya, Lucía Peters, de la rotación de emergencia y cuidado intensivo del internado de pequeños animales. Les quedan 2 meses, 3 meses para titularse, así que también les deseo el mejor de los éxitos en las rotaciones que vienen y que se puedan titular con honores y que ingresen al mercado laboral veterinario lo antes posible. Muchas gracias y seguimos nuestra rotación. Eso. Nos vemos. Chao, Adiós. chao. Gracias.